Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 18 de julio, aquí en Política con Carreño. Vamos a continuar con el tema de ayer, es decir, con el presidente Boric en su viaje por Europa, ¿no? Ahora ya sabemos que está en Bruselas. Pero quedaron algunos temas pendientes ayer. Porque claro, eh, habló varias cosas, ¿no? Y algunas quedaron fuera del comentario de ayer. Y hoy vamos a tomar esos temas. Y fundamentalmente dos, que a mí me parecen importantes y que en el fondo son los temas que también acapararon las portadas de la prensa, ¿no? Eh, la condecoración a Baltasar Garzón y el llamado que hizo el presidente a todos los partidos políticos, ¿no? A los partidos, pero sobre todo a la oposición, para no repetir el quiebre institucional de 1973. Detrás de este llamado hay bastante más que decir. Bueno, hago un llamado a los partidos de oposición para que firmemos un acuerdo y no caigamos más en la pérdida de la democracia, ¿no? La pérdida de la institucionalidad. Hay mucho más que un simple llamado. Y a mi modo de ver, en esta condecoración que se le hace al ex juez, o juez, no sé, Baltasar Garzón, también hay algo más. Y claro, yo creo que es importante dilucidar desde, esa es mi opinión, por supuesto, la gente puede tener otras opiniones, pero desde mi perspectiva considero importante aclarar estos dos temas, ¿no? Estos dos hechos. Pero antes, amigo, yo me gustaría recomendarles una entrevista que es muy importante y que a mi juicio tiene mucha relación con lo que hoy vivimos, con lo que es el presidente Boric. Porque se ha hablado también de esta cercanía entre Boric y Salvador Allende. Y de repente la gente, sobre todo la población nueva, piensen que, lo dije en un programa hace varios días, el 80% de la población chilena hoy no vivió el 11 de septiembre de 1973. Entonces es una población que se entera de estos hechos cuando se entera por los padres, por los abuelos o porque leyó. Pero de verdad no creo que todo el mundo tenga algún conocimiento más efectivo de estos acontecimientos. Hay una entrevista del filósofo francés Roger Debré a Salvador Allende. Una entrevista que yo considero muy importante porque deja de manifiesto, a mi juicio con mucha claridad, la cercanía del discurso de Allende con el discurso de Boric. A mí me parece que es fundamental.
Ayer hablábamos de el estatuto de las garantías democráticas o garantías constitucionales, ¿no? Que Allende firmó. No sé si hablamos de eso en realidad. Bueno, Allende firmó una garantía, y dentro de esa garantía, que son 20 o algo por ahí, hay una serie de aspectos, me parece que sí hablamos, que tienen mucho que ver con lo que hoy se vive, ¿no? Dentro de estas garantías, que no fueron cumplidas, o se cumplieron muy poco tiempo. Hubo un quiebre de esas garantías democráticas, un quiebre que a juicio de la Cámara eh, llevó también a este golpe, ¿no? Porque la Cámara consideró, la Cámara de Diputados, que el gobierno de Allende estaba incurriendo en irregularidades y faltando a estas garantías democráticas. Y lo mismo otras acusaciones por parte de la Contraloría, en fin. Ya vamos a profundizar en un programa porque es largo el tema, amigos. Pero en fin, esta entrevista pone de manifiesto, ¿no?, el pensamiento de Allende. Es una larga entrevista que se hace en Santiago y en Valparaíso. No, la entrevista es conversaciones de Salvador Allende con Roger Debré, esto fue el 16 de marzo del año 71. Y se encuentra en el sitio, en Marxist Internet Archive, o Archive, ¿no? Archive, del 2 de febrero de 2016. Ahí está en ese sitio de esto de archivos marxistas en Internet, ¿no? Marxist Internet Archive. Así que encuéntrenlo, amigos, lean la entrevista, porque van a entender con mucha claridad el pensamiento de Boric y su cercanía con el pensamiento de Salvador Allende. Pues bien, esto como una antesala a los temas de hoy, porque de una u otra forma también estos temas se tocan, ¿no? Sin duda. Vayamos por esta condecoración al juez Garzón. A mi modo de ver, el presidente no pierde oportunidad de meter las patas, ¿no? Porque, vean ustedes, independiente del acto de condecorar al juez Garzón y felicitarlo y agradecerle porque había decretado la orden de detención de Augusto Pinochet en Londres, donde permaneció más de 500 días detenido, que ustedes recordarán, ¿no? Yo siento que, como dicen dos diputados de la UDI, Cristian Lavé y Gustavo Benavente, que la presidencia de la República debe actuar en función y en beneficio del país y no para gustos personales de quien habita el cargo. Yo comparto esas declaraciones de estos dos diputados de la UDI, independiente de que la UDI como partido político me es absolutamente indiferente, amigos. Así que no piensen que porque yo comparto esta opinión de estos diputados, yo comparto la ideología de la UDI como partido político, en absoluto. Pero por eso digo, esto no tiene nada que ver. A mí me parece que el presidente de la República tiene que despojarse, independiente también del color político que tenga, despojarse de este color político y actuar acorde con lo que significa ser el representante principal de un país ante el concierto internacional. Y yo creo que cuando el presidente le rinde un homenaje a este juez, está de verdad sobreponiendo
su ideología, que es, a mi modo de ver, de izquierda, ultra izquierda, por sobre su condición de presidente. Ahora, y no porque el juez Garzón haya decretado la orden de detención de Augusto Pinochet, en absoluto, de verdad le importa un comino. Ese no es el hecho. El hecho trasciende esta orden, amigo. Trasciende este mandato legal, ¿no? No sé. En su momento yo recuerdo que escribí algunas columnas aquí en Santiago para los diarios chilenos. No recuerdo ahora si para el Centro de Talca o para un diario del norte, ¿no? Del país, no recuerdo bien, hace tantos años. Yo no participaba de la opinión de que el juez Garzón interviniera en esto. Y repito, no porque fuese Augusto Pinochet, simplemente porque me parecía que eran las autoridades chilenas las que tenían que resolver el problema Pinochet allá en Londres. Pero en fin, ¿qué pasa, amigos, con Garzón? ¿Y por qué yo estoy absolutamente en contra de esta actitud, de esta determinación que tomó el presidente Boric? Porque el juez Garzón, por si a alguien se le olvidó o por si no lo sabía, el juez Garzón participó como abogado defensor de Bolivia en el juicio que Bolivia le entabló a Chile en la Corte Internacional de La Haya. O sea, el juez Garzón defendió a un país que en ese momento era un enemigo de Chile en la Corte Internacional de La Haya. Y cuando yo siento que, y cuando yo veo esta actitud, cuando yo observo así incrédulo que el presidente va y condecora a quien defendió, al enemigo de Chile, en una corte internacional, yo siento que está desubicado el presidente. No puede condecorar a una persona como el juez Garzón. Por eso dije antes, me importa un pepino, un comino, su orden de detención contra el general Pinochet. Sino que yo lo veo por el otro lado. Lo que significa agradecer a una persona que en determinado momento hizo lo imposible para derrotar en una corte internacional la presentación de Chile. Entonces esa persona para mí es un enemigo de Chile. Y yo no puedo premiarlo, no puedo condecorarlo. O sea, no me cabe en la cabeza, en serio. Y no es un chauvinismo, no es un patriotismo. Hoy el mundo no está para patriotas empedernidos. Pero sí el mundo está para mirar las cosas con grado de objetividad. O sea, yo como chileno no puedo de ninguna manera congraciarme, rendir un homenaje a quien quiso alguna vez hacerme daño. O sea, de verdad, me parece que eso es de sentido común. ¿Cómo vamos a hacer eso? No puedo, ¿no? Defender los intereses de Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya en ese juicio contra Chile. Claro, el juez Garzón estaba en su derecho si él quería hacerlo. Pero lo que es reprochable es que el presidente Pinochet vaya a España y entre sus actividades, que no veo cuál es el sentido de haberse reunido con este señor y condecorarlo, esté eso. Ahora entonces uno comienza a atar cabos, porque yo les dije,
No sé si recuerdan esto o si no lo sabían. Pero hay otros recuerditos. En un tuit del año 2018, ¿sí? Del 19 de marzo de 2018, el señor Boric decía: estoy por una salida al mar para Bolivia, y si bien no puedo hablar a nombre de mi organización, porque es uno de los temas que deben ser zanjados en nuestros debates internos, estoy seguro que desde el movimiento autonomista hay una convicción para hacer de esta una oposición mayoritaria, más allá de lo impopular que puede hacer hoy en muchos sectores de la sociedad chilena. Estamos hablando del año 2018. El señor Gabriel Boric era diputado. Entonces usted atacados. No es fortuito ni es por azar entonces que tal vez haya premiado a este juez, que es un juez activista además, ¿no? Claro. Y bueno, y el tuit 2 años antes, ¿no? Un tuit del año 28, o sea, del 28 de noviembre de 2016, Boris decía que uno de los problemas de Chile es que hay muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes. Es decir, el presidente Boric nunca ha mostrado esta cosa férrea, este vínculo férreo con Chile o con el sentido del ser chileno. Eso es así como yo lo veo, me disculpan amigos. Esto de ser a favor de mar para Bolivia, argumentando razones de hermandad latinoamericana, que no existe por ninguna parte, esto de condecorar a quien litigó contra Chile a favor de Bolivia en una corte internacional, a mí me parece desastroso, desastroso. Y eso ha sido bastante criticado, ¿no? Cuestionado. ¿Para dónde va el presidente? Y otras cosas, y que insistir en ello, no sé. Hay una cadena de hechos que están mostrando esto. En fin, eso era uno de los temas que yo quería tocar ahora y que a mi modo de ver empañan este viaje del presidente, independiente que, tal como lo dije ayer, a mí me da la impresión o que se arrancó o que anda paseando, porque salir del país cuando el país está hundido en una crisis moral y política impresionante como nunca vista en la historia política de Chile, a mi modo de ver, que ya he visto tanto. Bueno, y él se pudo haber ido en otra oportunidad. Bueno, si no puede ir a la reunión de Europa con la CELAC, que bueno, irá a otras reuniones, no sé, mandará un representante. Pero a mi modo de ver, él tendría que haberse quedado acá en Chile y tratar de hacer algo, ¿no? Porque cada vez la cosa empeora más. Y bueno, pero ya está en Europa, por lo menos sí. Yo creo que está bien posicionar al país, está bien dialogar con el mundo. Los presidentes tienen que salir. Eso es cierto, nos guste o no nos guste, pero hay momentos para hacerlo. No es cualquier momento el momento más apropiado. Y este no me parece que era el momento más apropiado, como mandarse a cambiar a Magallanes en plena crisis climática. Tampoco fue el momento más apropiado. Pero en fin. Pero hay otro tema, que es el llamado que hizo el presidente allá en España a los partidos políticos, a todos, a la oposición, para poco menos que juramentarse en un acuerdo que no transgreda la democracia, evitar un golpe
de Estado. Entonces él dice que los problemas de la democracia, eso lo comentaba ayer, pero vamos a profundizar un poco hoy. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Bueno, pero resulta que la democracia se representa con aquellos que van a votar, las personas que van a votar y que escogen democráticamente o por una persona o por una opción. O sea, no sé de qué otra manera se resuelven los problemas de la democracia. No sé. Dice que con más democracia. Pero ¿quiénes van a ir a votar? ¿Qué van a hacer los electores? Los electores son los que son, y no más. Y ellos representan el sentir democrático, cuando van a la urna y emiten su voto. Eso parece bastante razonable, bastante lógico. Porque no van los pajaritos a votar, ¿no? No hay más votantes que los que están inscritos y deben ir a votar, por ley, obligatoriamente. Entonces, claro, cuando él dice se resuelven con más democracia, ese más democracia debe entenderse como el respeto por las normas jurídicas que enmarcan el proceso electoral o que enmarcan el proceso para el cual el pueblo fue llamado. Yo creo que eso, y en eso podríamos estar de acuerdo con el presidente, más democracia, pero esa más democracia significa en este respeto, como digo, por el marco jurídico. Eso, amigos, es súper importante. Es súper importante, porque se habla del golpe militar, el golpe de Estado de 1973. Sí, ese es un hecho. Pero ¿qué es lo que conduce a ese hecho? Ese es el problema con el presidente Boris y es el problema del Frente Amplio y es el problema del Partido Comunista. Que ellos quieren imponer una verdad de los acontecimientos. Pero ¿qué pasó con ese marco jurídico? Yo les hablaba de las garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales, la democracia cristiana de la época, que era el partido más potente, más poderoso, mayoritario en el Congreso, le exigió a la Unidad Popular y por lo tanto a Salvador Allende la firma de un documento que asegurase el curso democrático del régimen de Salvador Allende. Eduardo Frei Montalva y la democracia cristiana y otros partidos de oposición, como el llamado Partido Nacional de la época, no creían en Allende y ellos pensaban que una vez en el poder iba a querer instaurar la revolución que él decía del proletariado, ¿no? Bueno, y en esta entrevista que yo le recomendaba a Roger Devray, él insiste mucho en esto del hombre nuevo, de la sociedad nueva, del hombre que va a surgir de una nueva educación, de una nueva cultura, en fin, lo mismo que hoy habla Boris y hablan los comunistas y el Frente Amplio, ¿no? Entonces, ellos querían asegurarse, por decirlo así, de esta postura que tendría Salvador Allende. Y él firma, efectivamente, firma el documento. Pero en esta declaración, en esta entrevista, le manifiesta a Roger Devray que fue una estrategia, un recurso táctico. Era conveniente en ese momento firmar este documento con estas normativas
constitucionales, no ciertas garantías democráticas, este pacto democrático, tiene varios nombres, 2 o 3 nombres. Entonces, Allende le manifiesta que sí, que firmó el documento porque era una estrategia táctica, ¿no es cierto? Claro. Porque le dice, si usted revisa, le dice a Debré, no se ha modificado un punto, una coma de nuestro programa, o sea, las mismas palabras de Boris hoy, las mismas palabras del Partido Comunista. No queremos dejado, recuerdan, no queremos que se modifique una coma de nuestro programa. Bueno, eso ya lo dijo Allende. Así es, amigo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ocurre que efectivamente el primer tiempo Allende funcionó, pero luego comenzó a no respetar estas normas democráticas, este pacto democrático. Y eso fue lo que le censuró la Cámara de Diputados, que tuvo que alterar, ¿no es cierto?, modificar la ley para poder censurar al presidente, enviándole también documentos a sus ministros. Y la propia Contraloría le pedía al intendente, por ejemplo, que debía devolver las empresas que habían sido intervenidas a sus legítimos dueños y que estaban en manos de los trabajadores. Entonces, Allende había comenzado a no respetar ese marco constitucional. No sé si ustedes me acompañan este razonamiento, ¿no? Esta exposición. Hay un marco jurídico. Entonces, cuando el presidente Boris habla que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, a mi modo de ver, esa más democracia es este marco jurídico sobre el cual se sustentan las bases democráticas. Pero ¿qué pasa cuando ese marco jurídico comienza a resquebrajarse y la autoridad comienza, ¿verdad?, a no respetar ese marco jurídico? Entonces la democracia comienza a perder sentido en cuanto a que no se está respetando la institucionalidad. Y yo creo que eso fue lo que pasó en el gobierno de Salvador Allende. Y yo siento que por eso es importante el debate, un debate que parece interminable, parece de nunca acabar, pero que es necesario hacerlo. Cuando Patricio Fernández, ¿no? Sí. Estaba ahí a cargo de los actos conmemorativos, bueno, él lo dijo en esta entrevista, el 11 de septiembre continuará siendo conversado, debatido por los historiadores, por los políticos, por la sociedad, y eso bastó para acusarlo de negacionismo por el Partido Comunista. Y eso bastó para que lo echaran. Entonces, claro, este llamado que hace el presidente desde España a los partidos políticos, pero sobre todo a la oposición, evidentemente, es un llamado que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque la oposición, y así lo han declarado, no puede dejar de reconocer que estos límites que enmarca la cuestión jurídica no pueden ser quebrantados. Y eso es lo que pasó durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces, claro, ¿dónde está la más democracia? Bueno, en la época se modificó la Constitución como se ha modificado ahora para llamar, por ejemplo, a estos plebiscitos o a estas elecciones, ¿no? Para votar la nueva Constitución, en fin. Bueno, también en aquella vez se modificó la Constitución para poder censurar la administración de Allende, porque la Constitución de 1925 no permitía censurarlo.
como de hecho lo fue posteriormente luego de la modificación del artículo o de los artículos. Entonces, claro, cuando se hace un llamado para que no más golpe de Estado, nadie quiere un golpe de Estado, amigo, nadie, porque son dañinos, de cualquier lado, de izquierda o de derecha, son dañinos, porque coartan la libertad, coartan el pensamiento, hay muertes, hay torturas, se rompen, ¿no es cierto?, los estatutos institucionales, se desordena la sociedad, se atemoriza la sociedad. No es bueno un golpe de Estado. Con todo, en el caso específico del 11 de septiembre, es importante, independiente que nos guste o no nos guste el golpe de Estado del 11 de septiembre, independiente de eso, es importante el debate de por qué se llegó a eso. Y por eso el llamado del presidente Boric cae como en el vacío, en cuanto él no admita sinceramente, y su coalición, y esto es complicado porque ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista van a admitirlo, tal vez algún sector del Frente Amplio, el Partido Comunista jamás, mientras no se admita que efectivamente el 11 de septiembre no es apenas una fecha en que ocurrió el golpe de Estado, es una fecha en que debe necesariamente debatirse el por qué se llegó a ese 11 de septiembre. Pero hay que hacerlo con la honestidad necesaria, con la sinceridad necesaria. Ya que hablamos tanto de enfrentarnos a la historia, de enfrentar un futuro común, ese futuro común debe ser enfrentado con la sinceridad de todos, de un lado y de otro. No apenas intentar imponer una pura verdad, porque eso es nefasto. Se habla de un acuerdo, se habla de cerrar heridas. No, las heridas se cierran con el debate, con la conversación, con el reconocimiento de un lado y de otro. A mi modo de ver, eso es lo que debe hacerse. A mi modo de ver, eso es democracia. Eso es resolver los problemas con más democracia. Pero más democracia no significa que yo le pida a la gente que mi visión de los hechos es la única visión de los hechos válida. No puedo compartir eso. No sé, amigos, qué piensan ustedes. Pero bueno, mañana, miércoles, será otro día y estaremos nuevamente aquí en Política con Carreño. Tal vez ya tendremos algunos temas de Bruselas, no sé, y algunos temas aquí también nacionales, ¿no? De acá adentro. En fin, amigos, como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana miércoles. Chao.